efecto invernadero. ¿Sí? Yo acá les pongo algunas fotitos para ejemplificar y que charlemos alguna, pero el ejercicio es que nosotros vayamos viendo, pensando, digamos, en el día a día, cuáles son, qué actividades pueden llegar a generar gases de efecto invernadero y que por ahí no nos damos cuenta, ¿no? Fíjense en esta imagen. En la imagen esta de la derecha, ¿sí? Lo que ustedes están viendo acá, es básicamente esto, ¿sí? Yo les puse la misma imagen, o sea, es la chimenea de un relleno sanitario, pero con un poquito más de detalle, ¿sí? O sea, yo tengo el relleno sanitario y lo que hago es instalar la chimenea de venteo de gases, ¿sí? Que es un caño, un cañito ranurado, y ese cañito cuando yo lo introduzco dentro del interior del relleno, realmente lo que se hace es colocarle como un filtro, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se puede utilizar como filtro grava. ¿Para qué? Y para que justamente si hay algún tipo de lixiviado, no me obture las ranuras de la chimenea, ¿sí? Eh, pero bueno, esto es como una imagen de un diseño, digamos, una chimenea de aprovechamiento de biogás en un relleno sanitario, ¿sí? Un ejemplo. Como les comentaba recién, hay que hacer el ejercicio y hay que ponerse a pensar, digamos, de todas las actividades habituales que nosotros tenemos, ya sea en Orán o en el lugar donde nosotros estemos viviendo, ¿qué actividades pueden llegar a generar gases de efecto invernadero? Una que es la mayor fuente de generación de gases de efecto invernadero en Argentina, es la actividad agropecuaria, ¿sí? O sea, ¿cuál es la actividad que más genera gases de efecto invernadero en Argentina? Bueno, es justamente esta, la de las crías de animales. No es ni la industria, ni la minería, ni lo que ustedes se imaginen, ¿sí? Es la actividad agropecuaria. Chicos, espérenme un minuto, ¿sí? Que tengo que tener una llamada, ya vuelvo, ¿sí? Espérenme un minuto. Chicos, ¿me escuchan? Ahí volví, disculpen la interrupción. Como les decía, eh, la mayor fuente de generación de gases de efecto invernadero en Argentina proviene de la actividad de cría de animales, ¿sí? Ustedes fíjense que acá yo les puse una imagen de una vaquita. Entonces, ¿qué pasa en el estómago de la vaca? ¿Sí? El estómago de la vaca se comporta como si fuese un digestor anaeróbico. ¿Bien? Entonces la vaquita agarra, come, ¿sí? Come, acá se genera, digamos, la degradación, digamos, de todo el material vegetal que come la vaquita, y como es un estómago que tiene un funcionamiento del tipo anaeróbico, ¿qué es lo que sucede? Se genera dióxido de carbono y metano.
Entonces la vaquita cuando se tira sus gases y defeca, elimina materia fecal, por un lado, orina, y también elimina gases que son justamente gases de efecto invernadero, ¿sí? Metano y dióxido de carbono principalmente. Bien, entonces ustedes fíjense que, ¿qué es lo que más consumen los argentinos a la hora de comer? Carne, ¿sí? O sea, los argentinos vivimos comiendo carne, o sea, si no tenemos, me parece que si no hay carne disponible, o sea, la gente se muere, ¿no? Entonces, sucede que es un país, digamos, que tiene un consumo per cápita de carne bastante alto en relación a la media de los otros países de la región, ¿sí? Entonces, para satisfacer esa demanda, necesitas que haya una gran producción de animales, ¿sí? Pero, a su vez, esa alta producción de carne que proviene, digamos, de la cría de animales, genera este impacto medioambiental que trae como consecuencia de que la actividad sea la mayor generadora de gases de efecto invernadero. ¿Bien? Entonces, a ver, la actividad agropecuaria, la actividad del campo, digamos, es una generadora de impactos bastante elevado, bastante elevada, ¿no? Entonces ustedes fíjense que la huella, digamos, la huella hídrica para producir un kilo de carne es elevadísima, ¿no? A ver, busquemos huella hídrica, carne argentina. ¿Sí? A ver, vamos a buscar por acá. A ver qué es lo que encontramos. A ver, les voy a compartir esta imagen. Fíjense. Fíjense esta imagen, chicos. Dice, el agua que no vemos y que consumimos sin percibirlo, aquí el agua potable necesaria para producir alimentos de uso cotidiano. Por ejemplo, un litro de cerveza, para producir un litro de cerveza se necesitan 5,5 litros de agua en todo el proceso. ¿Sí? Para producir un litro de leche se necesitan 712 litros de agua. Para producir un kilo de carne, 17.100 litros de agua. ¿Sí? Entonces ustedes fíjense todo el impacto ambiental asociado que tiene, digamos, la actividad agropecuaria en Argentina, ¿no? Entonces, para producir, digamos, un litro de leche necesitas 712,5 litros de agua. O sea, tenés que dar de beber a la vaca para todo el proceso, digamos, de, de siembra de pastura. O sea, necesitamos un montón, digamos, tanto de forma directa como de forma indirecta, ¿no? Entonces, son cosas, digamos, que hay que tenerlas en cuenta, hay que tenerlas en cuenta a la hora de evaluar las actividades, ¿sí? Pero bueno, como les digo, eh, son, digamos, puntos de vista que hay que tener en cuenta para evaluar estas actividades que son altamente impactantes en el ambiente y en este caso en la calidad del aire. Entonces fíjense que a razón de eso, los ingenieros del INTA que se dedican, hay una rama del INTA, hay grupos de trabajo del INTA que se dedican a estudiar el cambio climático y a estudiar los impactos de la actividad agrícola ganadera en el ambiente, ¿no? Entonces lo que hicieron los ingenieros en el INTA fue, dijeron, bueno, las vaquitas que se producen en Argentina y en toda parte del mundo son generadoras de gases de efecto invernadero. Bueno, veamos a ver cuánta sería la estimación de gases de efecto invernadero, metano y dióxido de carbono que nosotros generamos en Argentina, ¿sí? En función de las cabezas de ganado que producimos anualmente. Entonces lo que hicieron fue hacer un estudio, ¿no? Entonces agarraron una vaquita, ¿sí? Conectaron
la vaquita con una manguera, ¿sí? A su aparato digestivo, y a través de esa exhalación de gases fueron colectando todo ese gas en esta mochila. ¿Sí? Es como una mochilita. Luego, con el gas colectado en esta mochila, hicieron un análisis de laboratorio y determinaron, el volumen generado en cantidad de tiempo, y también en el laboratorio determinaron por cromatografía gaseosa, determinaron qué porcentaje correspondía a metano, qué porcentaje de volumen de gas correspondía a dióxido de carbono, qué porcentaje de volumen de gas correspondían a gas sulfídrico, etc. ¿Sí? Entonces, a partir de estos análisis o estudios bases, son datos primarios a través de los cuales se generan los inventarios de gases de efecto invernadero para la Argentina. ¿Sí? Entonces ustedes fíjense lo que es un criadero de animales, ¿no? Tenemos todos los animales hacinados en corrales bien pequeños, ¿sí? Se hace un engorde intensivo, se le da alimento a las vaquitas para que generen la mayor cantidad de carne en el menor tiempo posible, para que el negocio sea rentable, pero también se está generando una alta generación, no diría alta, se están generando gases de efecto invernadero producto de esta actividad. ¿Sí? Bueno, viendo un poco este problema desde el punto de vista un poco más macro, ustedes fíjense que en estos grafiquitos que ustedes ven acá a la izquierda, están graficados algunos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, está el metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, y CFC12 y CFC11, o sea, los clorofluorocarbonados de cadena 11 y cadena 12. Entonces, fíjense que los gráficos están desde más o menos, desde los años 70 y hasta los 2000, desde los años 80 hasta el 2000, ¿sí? ¿Y cuál es la tendencia de todas las curvas de gases? Es que todas crecen, ¿sí? Es que todas son crecientes. Algunas, digamos, un poquito más asintóticas, digamos, a los inicios de los 2000, pero todas, si nosotros hacemos una curva de regresión lineal acá, todas tienen tendencia creciente. Y acá, en esta tablita, fíjense que están los países con mayor generación de toneladas de dióxido de carbono, ¿sí? Y cuál es su porcentaje. Ustedes fíjense que, ¿cuáles son esos países? Los más industrializados: China, Estados Unidos, ¿sí? Son los que se encuentran primeros en el ranking, digamos, de generación de gases de efecto invernadero, bueno, en este caso de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo son las tendencias. Son tendencias históricas que vienen de los años 70, de los años 80, y estas tendencias se mantienen, ¿eh? O sea, no es que se redujeron. Por algo, digamos, China y Estados Unidos no quisieron firmar ningún acuerdo, ningún programa, digamos, de reducción de emisiones gaseosas, ¿no? Entonces, estos son países, digamos, que anteponen justamente su producción y todo su sustento económico, digamos, sin importarle estas cuestiones medioambientales, ¿no? O sea, hacen básicamente la suya, por así decirlo, ¿no? Luego, estas son diapositivas un poco más locales, más de, más de los problemas que nosotros tenemos a diario, ¿no? Entonces, yo acá lo que les quería mostrar era un poquito, digamos, de la industria local. Lo que ustedes ven acá, esta imagen, es la empresa que se llama Cerámica Alberdi. Esta empresa está en el parque industrial en la provincia, en la ciudad de Salta. ¿Sí? Si algún día andan por Salta y tienen la oportunidad de darse una vuelta por el parque industrial, van a pasar por esta empresa, que ellos lo que hacen es ladrillos, producen ladrillos huecos, cerámicos, hacen de todo con cerámica, ¿sí? Con arcilla, materiales para la construcción, etcétera, pero principalmente ladrillos, ¿sí? Si ustedes pasan por acá, esta, esta empresa, digamos, en su proceso,
tiene, digamos, incluidos el, el, el punto, digamos, donde se realiza la cocción, digamos, de los ladrillos, ¿sí? Entonces, y también, digamos, la conformación de los ladrillos. Entonces hay una gran cantidad de material particulado en suspensión. Es impresionante la cantidad de tierra que hay a la vuelta de esta planta. O sea, es impresionante. Pero bueno, yo a día de hoy no sé cómo esta planta, digamos, sigue funcionando, digamos, porque no, nada, es impresionante. Y este es un claro ejemplo de contaminación atmosférica o alteración de la calidad de aire por la presencia de material particulado. Luego, ejemplos más locales, quizás también tenemos la producción de madera, ¿sí? Pequeños aserraderos o aserraderos grandes, ¿sí? También puedes tener, digamos, emisión de material particulado en su proceso, que generalmente se los trata a través de lo que se llaman, estos aparatos que se llaman filtro de mangas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Entra, por ejemplo, yo tengo un proceso X, puede ser cualquiera de los dos, se genera material particulado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, les comento a ver un ejemplo que, no sé si ustedes alguna vez, bueno, creo que todos hemos usado un espiral en algún momento, ¿no? Los espirales para los mosquitos, esos verdes. Bueno, esos espirales esos espirales generalmente se hacen con acerrín, se hacen con harina, se les coloca un colorante y un veneno, ¿sí? El veneno es el que nos mata a los mosquitos, ¿sí? Esos espirales se conforman bajo una base húmeda, ¿sí? Se hace como una masa, luego se mandan a un horno y finalmente se los seca en otra parte del horno, ¿no? Bueno, en ese proceso, ¿sí?, de secado del espiral se genera una masa de aire caliente que sale del horno que tiene material particular en suspensión. Bueno, ese proceso, digamos, como no se puede liberar, digamos, el material particulado así como así al ambiente, ese aire caliente con material particulado se hace pasar por este equipo que se llama filtro de mangas, ¿sí? Entonces, la entrada del aire con partículas se hace por la parte inferior. En esta parte, digamos, del tambor o del filtro de manga hay como una especie de mangas, o sea, de medias, como si fuesen medias colgando. Entonces el aire ingresa por acá y todo el material particulado queda retenido en estas medias, en estas mangas, ¿sí? Luego el aire continúa ascendiendo y sale el aire filtrado. Bien, este es un dispositivo, digamos, muy viejo, pero que es muy efectivo para eliminar material particulado de alguna línea de proceso, ¿sí? Generalmente los filtros de manga se utilizan mucho, eh, en las grandes empresas madereras, ¿sí?, donde tenés mucho aserrado de material. Por ejemplo, hay empresas, ¿vieron la fibrofácil, la melamina? Bueno, vieron que ese tipo de maderas se hacen justamente con material, digamos, molido, ¿no? Entonces, muchas veces la madera que se produce pasa por molinos, adquieren cierta granulometría o cierta forma, ¿sí? Y el resto del material en suspensión lo tenés que eliminar de esos molinos, pero no lo puedes eliminar libremente al ambiente, sino que justamente tienen que pasar por dispositivos como este, que filtran el aire con alta cantidad de material particulado. En este caso, a través del uso del filtro de manga, ¿sí? O sea, son métodos de tratamiento de corrientes de aire de procesos, ¿sí?, que se pueden utilizar en otra maderera, también pueden tener aplicación en este tipo de industrias un poco más agresivas, digamos, como es la producción de ladrillos, la cerámica, etc. Pero bueno, hay de todo. También directamente en las chimeneas le pones directamente unos filtros, haces las mediciones de material particulado directamente en chimenea. Entonces, depende mucho del proceso que vos tengas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito cómo medimos calidad del aire. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda?
¿Alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Está todo claro? Bueno, miren, lo que yo les puse en estas diapositivas, pues nosotros hasta ahora hemos venido hablando de cuál es el problema, qué es la contaminación del aire, qué es la contaminación atmosférica, cuáles son los gases de efecto invernadero. Otro elemento que puede generar contaminación atmosférica es el material particulado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, una vez que ya tenemos el problema, cómo hacemos para saber si estamos emitiendo gases o material particulado en un nivel superior al que nos permite la legislación? Bueno, para eso tenemos que medir, tenemos que hacer una medición, si no, ¿cómo vamos a saber? Bueno, hay dos formas de hacer muestreo de gases y de material particulado, ¿sí? Que son las que yo les he colocado en estas imágenes, ¿sí? Son las más comunes, o sea, hay más, pero estas son las más comunes. Acá en la imagen de la derecha tienen una foto de un aparato, ¿sí? Que se utiliza para medir material particulado 10, ¿sí? PM10. O sea, son todas aquellas partículas, ¿sí? Que tienen un diámetro de partículas justamente hasta 10 micrones. ¿Bien? Entonces, este aparatito, así como lo ven, esto se utiliza para medir calidad de aire ambiental. Y esto simula, digamos, el funcionamiento de nuestro aparato respiratorio, ¿sí? Esto, imagínense como si fuese nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? A ver, le voy a hacer un poquito, voy a agrandar la imagen. Fíjense. Primero tenemos un trípode, ¿sí? Que es el soporte del aparato. Y luego tenemos este tubito, ¿sí? Este tubito, y a ustedes fíjense que en la parte de arriba tiene como un sombrerete, como si fuese un sombrero. ¿Bien? Bueno, en la columna vertebral, por así decirlo, del aparato, acá ustedes fíjense que tienen como el caño que está como un poco más ensanchado. ¿Bien? Bueno, esto tiene una rosca. Uno desenrosca acá y lo que pone adentro es un papel, es un filtro. ¿Vieron esos papeles? ¿Alguna vez hicieron un germinador? ¿Vieron que uno le coloca como un papel y pone ahí el poroto, la semilla y empieza a germinar? Bueno, ¿vieron ese papel que es un papel secante? Bueno, se coloca un papel parecido a ese dentro de este tubito. Es como un papelito, como si fuese un papelito redondito, circular, ¿sí? Se desenrosca esto y se coloca acá. Hasta ahí perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense que acá hay una manguera abajo. Bueno, esta manguera se la coloca enchufada a lo que se llama bomba de succión de aire. Entonces, es una bombita de aire al cual uno le puede regular el caudal, ¿sí? El caudal de aspiración, por así decirlo, el caudal de bombeo. Vamos que le regula, no sé, a 20 litros por hora, 20 litros por minuto. ¿Sí? Entonces, esta bombita de aire, que no se la ve acá, está conectada a una batería. ¿Sí? Entonces, yo regulo la bomba, la seteo en base a lo que me pide la legislación, entonces la bombita empieza a aspirar aire. Entonces, ¿qué sucede? Acá está todo el aire ambiente circulando, ¿sí? Entonces, el aire que pasa por acá y ese aire, suponiendo que tenga material particulado, el aire ingresa por acá, viene por acá, todo el material particulado queda retenido en el filtro, ¿sí? Y el aire, ¿sí? Se exhala. Entonces, por eso este aparato, ¿sí? Que es un aparato para medir material particulado en el ambiente, simula cómo estaría trabajando, digamos, el sistema respiratorio de un cuerpo humano. ¿Bien? Entonces, la ley, lo que dice es que la ley general del ambiente, lo que dice es que para medir material particulado en el aire, el ensayo se tiene que hacer durante 24 horas, de forma ininterrumpida. Entonces este aparatito yo lo instalo en un campo,
¿sí? Lo dejo funcionando 24 horas, un día entero, hay que tener cuidado que no me lo roben, y cuando termina el ensayo, yo vengo, desenrosco esto, saco el filtro, lo pongo dentro de un sobre, ¿sí? Le pongo un precinto, una cadena de custodia, lo mando al laboratorio y el laboratorio me va a determinar qué cantidad, ¿sí?, de material particulado se me ha acumulado acá en el periodo de 24 horas. ¿Cómo lo determina? Directamente por diferencia de peso. Ellos tienen el peso del filtro nuevo y luego pesan el filtro ya con todo el material particulado retenido acá. O sea, es un método gravimétrico. Es muy sencillo esto, chicos, pero es un estudio muy caro también, ¿no? Entonces, esta es una forma de medir calidad de aire, es decir, determinar material particulado PM10 en el ambiente, ¿sí?, para estudios ambientales. Luego, otra forma de medir, ya en este caso sería gases, sería a través de estos instrumentos, ¿sí?, que se llama sonda de muestreo para gases. Usted fíjese que es como una pistola, ¿sí? O sea, tiene la sonda, ¿sí? Esa sonda, lo que se hace, esta sondita, ¿sí?, se coloca o sea, nosotros tenemos una chimenea. Las chimeneas por norma tienen que tener un orificio para poder introducir la sonda muestreadora de gases, para monitorear gases en chimenea. Entonces lo que se hace acá es tomar una muestra del gas, ¿sí? Entonces este aparatito recibe la muestra del gas, pasa por determinados filtros o reactivos y me determina las concentraciones de gases en chimenea, ¿sí? Básicamente estos son dos instrumentales para medir gases, ya sea gases de combustión, ¿sí?, o material particular. Bien. A ver, yo voy a buscar acá medición en chimenea. Bueno, ¿cómo usar la primer sonda? Fíjense. A ver, yo les quiero mostrar una imagen. Quiero mostrar una imagen de una persona midiendo con la sonda. Fíjense. ¿Ven la imagen que yo les seleccioné? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un proceso cualquiera, ¿sí? En ese proceso, supongamos que, fíjense en esta imagen, la que yo le estoy marcando con el cursor. Tengo unas chimeneas, ¿sí? Las normas de construcción de chimeneas dicen que nosotros tenemos que monitorear gases, ¿sí?, de acuerdo a la legislación en esas chimeneas. Entonces las chimeneas tienen que tener un orificio y tienen que tener una plataforma para que el operario suba con el equipo muestreador de gases y muestre gases justamente en la chimenea. Entonces, ¿cómo ese orificio? Ya está todo estandarizado, ¿no? Ya está todo descrito por ley. Entonces yo tengo la plataforma, está la chimenea, la plataforma para que la tarea de medición de gases sea segura. Entonces tengo un orificio que se hace en la chimenea para que yo pueda introducir la sonda, y acá está el aparatito medidor de gases, ¿sí? Entonces está el operario con todos sus filtros, su máscara de protección, está con todo su arnés enganchado ahí a la baranda del plataforma para que no se caiga, para que no se enoje, no dije ni seguridad. Y lo que hace es sube el aparatito, introduce la sonda, ¿sí? Y este aparato, usted fíjese que el operario lo que tiene acá, o el técnico del laboratorio, o el ingeniero lo que tiene acá, es el aparato donde te muestra directamente la concentración de gases que se están midiendo en ese momento en la chimenea, ¿sí? Entonces, generalmente estos son monitoreos del tipo medioambiental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros queremos medir el desempeño, ver qué es lo que está pasando, digamos, con nuestra chimenea, a ver si nuestro proceso está funcionando bien, si los filtros, digamos, de retención de gas están funcionando bien, bueno, tenemos que hacer monitoreos, ¿sí? Entonces, esta es la forma de hacerlo, ¿bien? Bueno, chicos,
¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda antes que sigamos? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno, me alegro. Bueno, esto ya hemos charlado un poquito. Acuérdense que existe una ley en Argentina que es la 20.284 que establece algunos niveles guías para algunos contaminantes del aire, pero si no encuentran esto, si esto no les sirve, directamente se le van a la ley 24051, en donde hay un montón de niveles guías para diferentes contaminantes ambientales, ¿sí? Y si no, también se pueden ir a la ley de higiene y seguridad, que ahí también tiene niveles guía para contaminantes del aire, pero eso aplicado al ámbito laboral. ¿Bien? Bueno, tema trabajo práctico, chicos. Tema trabajo práctico. Yo les voy a mostrar, vamos a lo que vamos a nuestras obligaciones, ¿sí? A lo que nos interesa y lo que a ustedes les interesa, lo que ustedes tienen que resolver. Che. Bueno, les voy a mostrar trabajo práctico, ¿sí? Vamos a charlar a ver qué es lo que tienen que hacer. Es un trabajo práctico muy sencillo, chicos. Ahí yo se lo estoy proyectando en la pantalla, ¿sí? Este trabajo práctico, ustedes, contaminación atmosférica, ustedes lo tienen subido en el aula virtual, ¿sí? Entonces tiene una introducción, ahí cuenta un poquito, digamos, de cómo son las tendencias de concentración atmosférica en el caso del dióxido de carbono, ¿sí? Este es un gráfico muy conocido, ¿no? Es un gráfico muy famoso, digamos, de cómo se fueron dando, fíjense, entre el 1900 y el 2000, ¿sí? Cómo crecieron exponencialmente las generaciones de gases de efecto invernadero, en este caso el dióxido de carbono, ¿no? Entonces venía como algo relativamente estable y luego, de un momento para el otro, con la revolución industrial, todos los procesos empiezan a industrializarse, a llevarse a gran escala. Entonces no solamente aumenta la generación de dióxido de carbono, sino también aumenta de forma exponencial la temperatura a nivel global, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el práctico también? Que hay otros gases de efecto invernadero que también han aumentado su concentración, ¿sí? Como por ejemplo el metano, cuyo poder de calentamiento es 21 veces mayor que el dióxido de carbono. ¿Bien? Entonces, acá en el práctico tienen un gráfico también de algunas curvas de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. ¿Bien? Entonces, son curvas de, de calentamiento, de generación, ¿sí? De gas de efecto invernadero en partes por millón a lo largo, digamos, de estos años. También muestra desde el 1900 hasta el 2000 un crecimiento exponencial, ¿sí? De la generación de esos gases. Luego, bueno, tiene toda una descripción teórica, digamos, del panorama con respecto a la generación de estos gases de efecto invernadero. Y lo que nosotros nos vamos a enfocar un poquito en el práctico es en realizar una estimación de gases de efecto invernadero, ¿sí? A través de un cálculo de emisiones anuales netas de metano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los años 2000, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Estudio de Cambio Climático, ¿qué hizo este organismo? Fueron desarrollando un montón de metodologías para estimar emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. ¿Y qué hizo este organismo? Se puso a estudiar, ¿sí? La emisión de gases, entre ellos, digamos, el metano, que se generaban por la disposición final de residuos sólidos urbanos.
¿sí? Entonces, el IPCC lo que hizo fue desarrollar una metodología para determinar qué cantidad de emisiones anuales netas de metano se generan por la disposición final de residuos sólidos urbanos. Y a medida que fueron desarrollando estos modelos, lo que hicieron fue desarrollar o modelar 3 niveles para estimar las emisiones anuales netas de metano, ¿sí? Esos 3 niveles, ¿sí?, de desarrollo del modelo, ustedes lo pueden ver en el manual que yo les compartí en el audio, ¿sí?, que es el capítulo 5 del IPCC, ¿no? Entonces ahí desarrolla la metodología y desarrolla también cómo son los 3 niveles para estimar de forma más o menos ajustada las emisiones anuales netas de metano. En este práctico, nosotros únicamente vamos a ver el nivel número 1, ¿sí?, de ese modelo, de esa estimación. ¿Por qué? Es un nivel, digamos, el nivel 1 permite arribar a una estimación con datos un poco más sencillos, digamos, ¿no?, de lo que podemos encontrar en la realidad. ¿Por qué? Porque para hacerlo más ajustado tenemos que investigar un poquito más, hacer algunas pruebas de campo, etc. Pero en este caso únicamente nos vamos a centrar en el nivel 1. ¿Qué es lo que dice el modelo según el nivel 1 que ha sido desarrollado por el IPCC? Dice que las emisiones anuales netas de metano generadas por disposición final de residuos sólidos urbanos se calcula mediante esta ecuación, ¿sí? Entonces, emisiones anuales netas de metano es igual a residuos sólidos, ¿sí?, por FCM, por COD F, por 16 sobre 12, menos R, o sea, toda esa ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente. Vamos a ver cada término. RCU-T es el total anual de residuos sólidos urbanos depositados en el vertedero, en toneladas por año. ¿Sí? Esto es un basural a cielo abierto. FCM es factor de corrección para el metano. El COD es el carbono orgánico degradable. El COD F, fracción del carbono orgánico degradable asimilado, que tiene un valor por defecto de 0,77. F, que es fracción de metano en el gas. O sea, ¿cuánto metano yo tengo disponible en el gas que se genera producto de la degradación de los residuos en vertederos a cielo abierto? Y tiene un valor por defecto, o un valor teórico de 0,5. O sea, ¿esto qué me indica? Que el 50% de los gases que se generan, del gas que se genera en vertedero a cielo abierto, el 50% del volumen del gas sería gas metano. R, que es este factor, ¿sí?, es el metano recuperado. Pero si yo tengo un vertedero a cielo abierto, el metano que yo recupero es 0. ¿Sí? Ahora, si yo tendría un relleno sanitario bien hecho, con todas las normas, digamos, de construcción de relleno sanitario, y estaría aprovechando el biogás, bueno, ahí el valor no sería 0, sería otro. ¿Bien? Hoy en día no se está aprovechando biogás en ningún relleno, en ningún vertedero, en ningún sector de disposición final de la provincia de Salta, ¿sí? Por lo tanto, el valor es 0 para esta situación actual. ¿Bien? Y OX sería el factor de oxidación, valor por defecto 0 en el caso de vertederos a cielo abierto. Ahora, ¿cómo determinamos el carbono orgánico degradable, que es uno de los factores que se encuentra en esta ecuación? Carbono orgánico degradable yo lo puedo determinar con esta igualdad, ¿sí? Porcentaje de carbono orgánico degradable es igual a 0,4 por el porcentaje de papel más 0,16 por el porcentaje de residuos orgánicos que yo tenga que haya obtenido de mi muestreo, de mi análisis en el vertedero, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que yo voy a ir al vertedero y voy a ir a muestrear, ¿sí? Y de ese muestreo que yo haga,
voy a obtener qué porcentaje de papel y qué porcentaje hay de residuos orgánicos. Y aplicando esa sumatoria y esa multiplicación, ¿sí? Porcentaje de papel por 0,4 más porcentaje orgánico por 0,16, voy a obtener el porcentaje de carbono orgánico degradable que me represente lo que yo tengo en mi vertedero. O sea, yo tengo que ir al vertedero, muestrear, separar, pesar el total, pesar lo que tengo de papel, pesar lo que tengo de orgánico, establecer un porcentaje y multiplicar y sumar. Y allí voy a obtener el porcentaje de carbono orgánico degradable para mi análisis. Entonces, chicos, ustedes fíjense qué datos necesito yo para estimar las emisiones anuales netas de metano. Primero, necesito el total anual de residuos. Luego, tengo que asignarle un factor de corrección para el metano. Bien, que esto lo tienen que leer del manual que yo les dejé subido en el aula virtual. Luego, yo tengo que calcular el carbono orgánico degradable, que lo calculo con esta ecuación. Carbono orgánico degradable F, ¿sí? Es la fracción del carbono orgánico degradado asimilado, que tiene un valor por defecto de 0,77. El F, la fracción del metano en el gas, que tiene un valor de defecto por 0,5. O sea, estoy asumiendo que tengo 50% en el metano del gas que se me está generando. 50% de metano en el gas que se me está generando. Este valor, el R, es 0 para cualquier municipio de Salta, porque yo no estoy recuperando biogás. Y el factor de oxidación, ¿sí? Es 0. ¿Sí? Para este caso, para un vertedero a cielo abierto. Entonces, este es el modelo nivel 1 establecido por el IPCC, que es el que yo tengo que aplicar para estimar las emisiones anuales netas de metano por la disposición final de residuos sólidos urbanos. ¿Sí? Entonces, yo tengo que aplicar ese modelo, sé cómo se obtiene cada uno de sus términos y me voy al ejercicio para poder aplicar el modelo. ¿Sí? Entonces, actividad número 2. O sea, yo ese modelo lo voy a aplicar con la actividad número 2, en el cual yo digo lo siguiente. Utilizando los siguientes datos de generación y composición de residuos, tabla número 1 y tabla número 2, realizar las siguientes actividades. ¿Bien? Entonces yo les doy dos tablitas con datos. Yo les digo que hice un muestreo en Orán, ¿sí? Un muestreo de residuos sólidos urbanos, y cuando yo fui y me puse a pesar, me puse a determinar los porcentajes de composición de esas muestras de residuos, me doy con que en Orán tengo 50, de la muestra de residuos, un 55,14% son residuos orgánicos, el 8% es plástico, el 6,5% es vidrio, 5,5% es papel, 2,3% es metal, y hay otros materiales que conforman 22,5%. Bien, esa es la composición de los residuos en Orán. Luego, yo sé que en Orán, en el censo 2010, había 138.000 personas en la ciudad de Orán. Y la producción per cápita, kilos por habitante por día, era 0,33 kilos de residuos por día. Entonces, ¿yo qué tengo? Por un lado tengo la cantidad de gente, tengo la producción per cápita, y ya puedo sacar los residuos en toneladas anuales, ¿sí? Que es un dato que me pide el modelo, ¿sí? Total de residuos sólidos urbanos depositados en vertederos en toneladas por año. Para este ejercicio, chicos, tengan en cuenta esto, vamos a asumir que todo lo que se produce de residuos, todo va a parar al vertedero, ¿sí? Porque si no nos vamos a meter en hilar más fino y no viene al caso. El objetivo acá es aplicar el modelo. Todo lo que se genere va a parar directamente al vertedero a cielo abierto. ¿Bien? Entonces, acá tienen la tablita para poder hacer ese cálculo. Y también tienen, como ya tienen la masa de residuos acá,
ya pueden acá, con estos porcentajes, sacar también la masa de las diferentes subcategorías de la muestra, ¿no? Ustedes ya tienen acá el porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que yo les pido? Que con esta información, con estos datos y aplicando el modelo que ya hemos hablado, realicen la cuantificación de emisiones gaseosas de metano producidas en el basural a cielo abierto de la localidad de Orán, utilizando la metodología nivel 1 para estimaciones de emisiones gaseosas establecidas por el IPCC. Considerar un porcentaje de recolección del 90%. Bueno, entonces esto no me acordaba. Del total de residuos que se generen, chicos, entonces vamos a considerar que ¿sí? El 90% se recolecta, vamos a seguir el mismo ejemplo de relleno sanitario, y el 10% no se recolecta. Entonces, del total que calculen, el 90% va al vertedero y sobre eso tenemos que hacer cálculo. ¿Sí? Corrijo lo dicho anteriormente que íbamos a considerar todo, consideren el 90%. Entonces, básicamente, con esta información y con este supuesto, tienen que aplicar el modelo. Luego, dice calcular bajo las mismas condiciones de generación de residuos, o sea, sobre estas condiciones de generación, la emisión de metano anual que se produciría en un relleno sanitario instalado en esta localidad. O sea, el punto A dice, calculen las emisiones anuales netas de metano en un vertedero a cielo abierto, como el que tenemos en Orán, y el punto B dice, hagan lo mismo, calculen las mismas emisiones de metano, pero con el supuesto de que se está generando esto para un relleno sanitario. ¿Sí? Entonces hay que hacer el cálculo teniendo en cuenta los dos escenarios. ¿Qué es lo que va a variar cuando yo aplico un relleno sanitario? Va a variar esto, ¿sí? El metano recuperado. Ustedes pueden decir, por supuesto, decir, bueno, el 50% del metano lo recupero. Entonces es un supuesto que ustedes pueden llegar a plantear en el punto número B. ¿Bien? Luego dice, concluya sobre los resultados numéricos obtenidos. Entonces, acá, si nosotros tenemos recuperación de biogás en el relleno sanitario, o también pueden plantear, digamos, de que únicamente voy a tener relleno sanitario, voy a ventear todo el biogás al ambiente, no voy a recuperar biogás, entonces el valor de recuperación para el biogás en el relleno sanitario también va a ser cero. Entonces, si ustedes quieren plantear un supuesto y ver la diferencia, pueden plantear que el 50% del biogás va a reutilizar, entonces las emisiones anuales netas de metano acá seguramente le van a dar más bajas. ¿Sí? Pero ustedes jueguen con eso, planteen ese supuesto, o si no quieren plantear ningún supuesto, directamente lo ponen como les da. Y el punto C dice, concluya sobre los resultados numéricos obtenidos. Entonces, se aplicará la siguiente ecuación para la estimación de las emisiones anuales netas de metano, que es el modelo que ustedes tienen que aplicar. ¿Bien? Bueno, y también tienen la actividad número, a ver, nos quedan 12 minutos, justito para terminar. Y tienen la actividad número 1. Dice, sobre la base de la imagen satelital que se adjunta, ¿sí? Se recomienda investigar imágenes, noticias sobre su conocimiento del terreno vinculado al basural, al cielo abierto, al realizar la siguiente actividad. Caracterizar cualitativamente el basural a cielo abierto y su entorno, teniendo en cuenta el área circundante al basural, los tipos de residuos presentes. Elabora una tabla resumiendo lo observado en cada categoría, teniendo en cuenta en cada categoría, ¿sí? Teniendo en cuenta el manejo actual de residuos que se realiza en el basural de la localidad de Orán, realizar una investigación para identificar los gases de combustión generados por la quema descontrolada en el basural, nombrar los efectos perjudiciales a la salud humana y el ambiente que producen esas emisiones gaseosas, y elaborar una tabla de resumen que incluye los residuos, contaminantes y efectos. ¿Sí? Entonces, básicamente, chicos, lo que pido en la actividad número 1, esta es una imagen un poco más desactualizada, pero esta es una imagen que debe tener unos 3, 4 años, pero fíjense, ustedes busquen, entren a Google Earth,
a cielo abierto de Orán. No hace falta, chicos, no hace falta que vayan hasta allá. No hace falta. Busquen en internet. Seguramente hay noticias sobre el basural o seguramente el conocimiento que ustedes tienen, porque ustedes, digamos, viven allá en la ciudad. Busquen en internet cómo es la problemática y desarrollen todo lo que se pide en el punto número 1. Les repito, no hace falta que vayan hasta allá ni que saquen foto del lugar, simplemente con una investigación por internet, digamos, sobre la situación actual del vertedero, basta y sobra. Pero lo que me interesa de acá es que básicamente cuenten cómo se desarrolla el área basural, hacer una descripción, que es lo que les pido en los puntos A y B, y luego en los puntos de abajo, dice A, B y C, tienen que definir cuáles son los residuos que habitualmente llegan. Bueno, llegan estos residuos. Si se los quema, ¿qué gases generan? Entonces, ¿yo qué voy a recibir? Residuos orgánicos, residuos plásticos, basura, etcétera, residuos peligrosos. Bueno, si yo quemo todo eso, porque es el manejo actual que hace la municipalidad en el vertedero, a cielo abierto que tenemos de Orán, ¿qué gases de combustión se generan? Bueno, se genera dióxido de carbono, monóxido de carbono, se genera esto, la combustión de los plásticos se genera tal gas. Entonces, ¿qué efectos me genera en el ambiente y a nivel salud? Bueno, en el ambiente me va a generar material particulado, me va a generar contaminación atmosférica por la presencia de estos gases, y a nivel de salud humana me va a generar tales problemas respiratorios, problemas de esto y esto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el punto 1. ¿Sí? Entonces, con esos 2 puntos, chicos, ya tenemos resuelto, ¿sí?, lo que es el práctico de contaminación atmosférica. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, chicos, sobre esto, algo que quieran que les aclare. Es un práctico muy sencillo. Tiene la información, tiene la ecuación. ¿Yo qué les recomiendo? Yo les recomiendo que, a ver, les voy a mostrar ahora. Yo les recomiendo que revisen yo les recomiendo, chicos, que revisen esto. Miren, revisen este capítulo, ¿sí? Es lo que yo les pongo acá. En el archivo adjunto les comparto el documento del IPCC, denominado Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas de la gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. En este documento se presentan metodologías para la estimación de las emisiones, tal lo expuesto en la clase práctica referida al tema. Nivel 1, acuérdense, acá está teóricamente, o sea, desde el punto de vista teórico, bien descrito el modelo. A mí lo que me interesa es que apliquen la ecuación, ¿sí?, y planteen 2 escenarios. Pero allí está establecida, digamos, la metodología si ustedes quieren ahondar. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna consulta. Si no tienen consultas, cerramos acá. Y al que tenga consultas, bueno, me las dice ahora y las charlamos. Nada, ninguna duda. Profe, este práctico lo entregamos hasta el sábado que viene. Así es, Aranza. Ahí en el aula virtual les puse: estimados alumnos, comparto el trabajo práctico vinculado al tema de contaminación atmosférica. Por favor, resolver. Plazo de entrega 8/6. O sea, el sábado que viene, esto tiene que estar enviado a mi correo electrónico, ¿sí? Bien. Chicos, otra cosa, antes de que terminemos, nos quedan 6 minutos. No se olviden de enviarme el práctico que vimos la semana pasada, ¿sí?, el de compostaje. Mándenlo, mándenlo urgente, no se queden, ¿sí?, porque a la hora después de cerrar las planillas, yo voy a chequear, digamos, qué día llegó el práctico. Entonces, no está bueno que
estén perjudicados, digamos, por no haber cumplido los plazos de entrega, ¿sí? Así que bueno, chicos, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda, si es que la hay? ¿Ninguna? Bueno, chicos, entonces, conclusión, este práctico tiene que estar resuelto para el sábado. Nosotros el sábado que viene nos vamos a ver en clase presencial allá en la sede y vamos a ver residuos peligrosos y seguramente también vamos a ver la clase de monitoreos ambientales, ¿sí? Y ya con eso estaríamos muy cercanos para terminar. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Y luego de eso ya tendríamos el examen parcial, pero de eso vamos a charlar el sábado para ver fecha probable. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces cerramos acá. Si no hay dudas, cerramos acá. ¿Sí? Nos vemos el sábado que viene en la sede y manden los prácticos, ¿sí? Manden los prácticos para poder corregirlos y para que tengamos todo en regla para poder rendir sin problemas, chicos. ¿Eh? Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Nos vemos la próxima clase. ¿Sí? Nos vemos, Estudien. profe. Nos vemos, Bueno, profe. chao, chao, chicos. Suerte.